Me encuentro en el famoso Café des Oiseaux de la Place d'Anvers, cerca de Élysée-Montmartre y a 2 pasos del Sagrado Corazón. Y también muy cerca de Le Trianon y del cine Luxor, donde iba Juan y se reunía aquí en este café con Severo Sarduy, con Roland Barthes o con Jean Genet también, a veces con Jaime Gil de Biedma. Y pues es un famoso café que también tuvo el honor de tener la visita de André Breton en otros tiempos. Todavía las pocas veces que ahora viene a París, viene a tomarse un café así, a respirar un poco, a oler el ambiente pasado. Y es un café abigarrado, muy variopinto también, y se huele el ambiente de los 60, de los 70. Es también mi lugar favorito en relación con esta ruta de Goytisolo, porque es un lugar también de artistas. Maurice Utrillo vino a pintar aquí, André Breton, pues está muy cerca del boulevard de los boulevares, como dice Juan Goytisolo a propósito del Boulevard Rochechouart. Es el boulevard de los cines. Ajá. Y Juan Goytisolo iba muchos a los cines a ver espectáculos de todo tipo, espectáculos de lucha también, porque había luchadores en el Élysée-Montmartre. Y es también el boulevard de los music-halls, con La Cigale después, y casi podemos ir hasta el Moulin Rouge, el Moulin Rouge. Aquí estamos en el cruce. Se puede ver el puente aéreo de la estación Barbès-Rochechouart, donde sale a veces Juan cuando viene a París. Para Dalí, la estación de Perpignan es el centro del mundo. Yo me atrevería a decir casi que para Juan Goytisolo estamos en el centro digamos, del mundo, o por lo menos del mundo de París, que es casi todo un mundo, donde hay un cruce con 4 boulevares. Boulevard Magenta, Boulevard de Rochechouart, que él llama el Boulevard de los Boulevares, Boulevard de la Chapelle y Boulevard Barbès. Estamos en este centro con el Luxor, que la alcaldía de París está renovando para hacer más o menos de él digamos, si es un guiño también de ojo, un centro cultural destinado a las culturas mediterráneas de África del Norte. Es un cine donde Juan iba muchas veces. A veces se topaba con Roland Barthes o con Severo Sarduy o Jaime Gil de Biedma, Jean Genet, claro, el otro JG. Hay 2 JG, Juan Goytisolo, Jean Genet, aquí en este barrio. 2 sombras famosas y un poco marginadas. En aquel entonces era uno de los más famosos cines de París, en una ciudad que es, creo que la ciudad más cinéfila del mundo, con más cines del mundo, con Nueva York, que conoce muy bien Juan también. Là, nous avons une photo du Luxor, exactement à la même époque où Juan justement le fréquentait. C'était le genre de film qu'il allait voir, un western, une longue file de croix. Donc on a un instantané là de ce cinéma qui était vraiment à l'époque un des plus grands cinémas de l'époque, et qui était donc un endroit où beaucoup en fait d'intellectuels venaient s'encanailler. Él se alejó mucho del barrio Saint-Germain, donde trabajaba con Monique Lange en la editorial Gallimard. Lo dice muy bien en Señas de Identidad, por ejemplo, aunque sea de una manera ficcionalizada. A él no le gustaba mucho, no sé, la gente con la que trataba, la gente oficial de la editorial, muy chic, muy rive gauche. Se aburría. Él vivía de una manera, no sé, muy personal, muy íntima, su vida sensual aquí porque estamos muy cerca del periférico, muy cerca también del Sentier, donde vivía con Monique, cerca del Rex, un sitio que retrató en su novela Paisajes después de la batalla, y para él era un poco la válvula de escape aquí, venir aquí desde su trabajo.
porque estamos cerca también de los suburbios, él está fascinado por los suburbios, la gente de los suburbios que le parece a él más natural, más simpática. Había muchos norteafricanos que para él, como habla árabe, como está también muy interesado en este tipo de cultura, es una manera de acercarse también a las raíces árabes, arabo-semíticas de España. Estamos frente al restaurante La Bièvre, que antes era un simple local, digamos, donde se reunían muchos intelectuales españoles, latinoamericanos, que crearon una revista muy importante en los 70 que se llamaba Libre. Y es una revista de poca duración, finalmente. Duró entre el 71 y el 72 y fue una revista muy importante para, digamos, la diáspora hispana o latinoamericana o española. Por ejemplo, se reunían no sé, intelectuales de la talla de Jorge Semprún, de Severo Sarduy, de Goytisolo, claro, y también podemos citar a Julio Cortázar, a Carlos Fuentes, o sea, la crème de la inteligencia de aquella época. Y después fue un restaurante famoso por tener a sus invitados François Mitterrand, un par de años después, porque François Mitterrand vivía en esta misma calle, Rue de Bièvre. Y este restaurante ahora sirve le couscous du président. Pero en la época de Goytisolo no era un restaurante. Y una vez en sus memorias cuenta que muchos años después le invitaron a tomar un couscous en ese restaurante y de repente le vino a la memoria, no sé, un ambiente, unos recuerdos, unos olores, unos cuadros que le hicieron pensar en que era la sede de Libre, que si no cambió el mundo, cambió sí la mente de los exiliados. No sé, la revista les impulsó a luchar contra el franquismo, a luchar por la liberación de Sudamérica y fue un hito importante del exilio parisino. París es una ciudad muy presente en toda la obra de Juan Goytisolo, tanto en su narrativa como en su ensayística, en sus libros de memorias. Aparece, por ejemplo, en Coto Vedado, en Los reinos de Taifa, en los 2 tomos de su autobiografía. Aparece también de una manera un poco fantasmeada en Paisajes después de la batalla, que pasa en el Sentier, cerca del 33 Rue Poissonnière, donde vivía. Aparece, como no, en Señas de Identidad, con el síncope de Álvaro Mendiola, su doble de ficción en el Boulevard Richard Lenoir. Aparece también en Telón de Boca, aunque no aparezca así con su nombre, es una obra dedicada a Monique Lange, o sea que con París en el fondo o en el trasfondo. Y aparece en varios artículos. Uno que se llama Pourquoi j'ai choisi de vivre à Paris, otro que se llama Le chat noir de la rue de Bièvre, o sea que París invade todo el mundo narrativo, todo el mundo textual de Goytisolo, y lo textual y lo biográfico se entremezclan siempre, y París es una ciudad que uno puede descubrir de nuevo bajo otras facetas gracias a la obra de Juan Goytisolo. Para dar un paseo por París con Goytisolo, uno puede empezar, por ejemplo, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, frente a la editorial Gallimard. Puede pasar por la casa de Marguerite Duras, por todos estos sitios cerca de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Es un poco el debut de Juan Goytisolo en la ciudad de luz, cuando todo brilla, todo se ilumina para él. Y después puede uno cruzar la frontera, digamos, del Sena, pasar por el 33 Rue Poissonnière, donde vivía, cerca del Rex, pasar por la Place de la Bastille, donde pasa un acontecimiento importante en la obra Señas de Identidad para su doble de ficción.
donde sufre un colapso Álvaro Mendiola. Y después, sobre todo, me parece que es importante pasar tiempo en Gare du Nord, Gare de l'Est, el barrio de Barbès-Rochechouart, donde pasan también acontecimientos importantes de señas de identidad o de Caragicomedia, su especie de autobiografía disfrazada. Y acabar, para mí me parece muy goetisoliano, acabar con un almuerzo o una copa, por ejemplo, en el Café des Oiseaux, donde se reunía Place d'Anvers con sus amigos, marginados como él, excéntricos o poco ortodoxos como Severo Sarduy, Jean Genet, Jaime Gil de Biedma o Roland Barthes. Y así uno tendrá una idea bastante completa de lo que es el París de Juan Goytisolo.